Dios le bendiga. En esta hora quiero compartir con ustedes la palabra de Dios. Quiero enseñar en esta tarde acerca de la palabra muerte. En la Biblia hay 3 tipos de muertes. Mucha gente conoce la muerte física, pero bíblicamente esa palabra Dios la aplica a otros eventos que hoy quiero enseñarles. 3 clases de muerte. Vamos a comenzar entonces con la palabra muerte. La palabra muerte viene del griego thanatos, 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 y significa separación. Tenga bien en cuenta lo que significa la palabra muerte para cuando usted lea la Biblia y quizás no entiende algunos pasajes. Uno de los pasajes que mucha gente no entiende es cuando en el libro de Ezequiel dice: el alma que pecare, esa morirá. Pero el Señor Jesucristo dijo en Mateo 10:28: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Entonces sería una contradicción que Ezequiel dice que el alma morirá y Cristo dice que no. No hay ninguna contradicción. Pero después de esta enseñanza, usted va a poder entender qué significa el alma que pecare, esa morirá. Tenga en cuenta que muerte significa separación. Vamos a iniciar entonces en Génesis capítulo 2, versículo 16. Dice así: y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa es la palabra de Dios dada a Adán y a su amada esposa Eva. El día que comieras del árbol, ese día morirás. Fue la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a mirar ahora en Génesis 5:5. Dios le da a Adán una palabra: el día que comas del árbol de la ciencia, del bien y el mal, ese día morirás. Vamos a mirar en Génesis 5:5. ¿Qué dice la Biblia en Génesis 5:5? Dice así: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Aquí vemos la palabra muerte en 2 eventos. Dios le dijo a Adán que el día que comiera moriría, pero vemos que no murió. Vemos que dice que vivió 930 años y murió. ¿Cómo podemos entender esta parte? ¿Se contradice la Biblia? No, no se contradice la Biblia. ¿No se cumplió lo que Dios dijo? No es así. Sí se cumplió. Lo que Dios dijo, sí se cumplió. Lo que sucede es que aquí aplicamos la palabra muerte a muerte espiritual. Cuando Dios le dice a Adán: el día que comas del árbol de la ciencia, del bien y el mal, ese día morirás. Y ese día murió, pero murió espiritualmente, porque la palabra muerte en la Biblia significa separación en el griego. Es una palabra thanatos aquí aplicada. Ese día Adán quedó separado de Dios, aunque siguió viviendo. Ese día se rompió la comunión
que tenía Adán con Dios. Ese día se rompió esa comunicación porque Adán hablaba con Dios todos los días. Había una comunión entre Adán y Dios. Pero el día que desobedecen, el día que él prefirió obedecer más a Satanás que a Dios, ese día la comunicación se rompió. Ese día Adán quedó separado de Dios. Ese día Adán murió espiritualmente. Y después murió físicamente. Note usted aquí la palabra muerte en dos eventos diferentes. Vamos a mirar un ejemplo de la palabra muerte que significa separación. Vamos a mirar Génesis capítulo 3, versículos 23 y 24. Observe lo que aquí Dios dice. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Mire las dos palabras que aquí utiliza la Biblia. Lo sacó Jehová del huerto del Edén. Lo sacó. Y después dice, lo echó. Está diciendo que Adán ese día quedó separado de Dios. Lo sacó, lo echó de su presencia. Amén. Está claro que ese día Adán murió espiritualmente hablando. Seguimos. Ese día Adán dejó de comunicarse como lo hacía con Dios, ya que no se encontraba en el huerto de Edén. Ese día también esta muerte que recibió Adán, la muerte espiritual, ese día esa muerte entró a la humanidad, porque Adán fue el que engendró todo lo malo que Satanás inculcó en él. Ese día entró el pecado, entró la maldad, entró la muerte física y la muerte espiritual. El día que Adán desobedeció, estos elementos fueron parte del ser humano hasta el día de hoy. Gloria al Señor. Vamos a mirar un ejemplo de muerte espiritual. Vayámonos a Mateo, primera carta de Mateo, capítulo 5, versículos 5 y 6. Dice así. 5:5. Primera carta a Timoteo. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. La que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Amén. ¿Cómo está? Muerta espiritualmente. Porque está viva, pero está separada de Dios. Esa mujer ora y Dios no la escucha. Amén. Gloria al Señor. Un ejemplo muy claro de muerte espiritual. Vamos a dar otro ejemplo de muerte espiritual. La encontramos en Mateo capítulo 8. El Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 18 al 22. Vamos a leer.
Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a los muertos. Amén. ¿Qué quiso decir el Señor aquí? Deja que los muertos espirituales entierren a los que se mueren físicamente. Amén. Si usted no ha estudiado esto, le es imposible que usted entienda este pasaje. No podrá entenderlo. Por más cabeza que usted tire, estas cosas hay que entenderlas escudriñando, estudiando, teniendo diccionarios bíblicos. Hoy hemos enseñado que la muerte significa separación. La muerte física es separación del alma del cuerpo. La muerte espiritual es separación de Dios con el hombre en su comunicación. Es la muerte física. No hay comunicación entre Dios y el hombre cuando el hombre está en pecados o cuando el hombre practica el pecado mejor. Vamos a seguir hablando de la muerte espiritual, porque nosotros estábamos muertos espiritualmente. Cuando el hombre está sin Cristo, está muerto espiritualmente, porque no hay comunión entre Cristo y el hombre. Cuando el hombre viene a Cristo, es cuando Dios puede ver al hombre, es cuando Dios puede escuchar al hombre, es cuando hay una comunión entre el hombre y Dios, cuando viene a los pies de Cristo. Efesios capítulo 2. Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 1. Efesios 2, 1. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué clase de vida nos dio? Comunión, vida eterna. El que está con Cristo tiene ese regalo de la vida eterna. Tiene el regalo de la vida que solamente Cristo lo da, más nadie. Todo el que está en Cristo, ese es salvo. Todo el que sigue a Cristo tiene vida eterna, tiene la vida. Pero los que no están en Cristo no tienen la vida, tienen soplo de vida que se puede ir en un momento, en cualquier accidente, en cualquier enfermedad. Se va el soplo de vida. Dice el versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo. Yo estuve en otro tiempo allí, siguiendo la corriente de este mundo, sí, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El que sigue el pecado sigue a Satanás. Satanás es su padre. Es un espíritu que está en los aires, que está en la corriente de este mundo. Vamos a mirar otra clase de muerte, que es la muerte eterna. La separación de Dios con el ser humano por una eternidad. Vamos a Apocalipsis, capítulo 21.
versículo 8. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. La muerte eterna en las Escrituras se dice que es la segunda muerte. La primera sería la física. El que muere físicamente sin Cristo, muere físicamente y muere espiritualmente. Entonces, la segunda muerte es la muerte eterna. Muerte eterna. Gloria al Señor. Lo más terrible para una persona es la muerte espiritual. Porque la muerte física, todos vamos a degustarla. Todos. Pero la muerte espiritual te lleva al infierno. Si mueres estando muerto espiritualmente, estando separado de Dios, vas a una condenación eterna. Y Dios no quiere eso. Ni nosotros queremos eso. Los brazos de Dios están extendidos. Dios te ama. Si tú me estás escuchando, si tú me estás viendo, Dios te ama. Pero hay una condición para que Él te salve. Entregar tu vida a Jesús. Es la condición que Él colocó. Cristo pagó el precio para que nosotros tuviéramos la vida eterna. Y Él nos regala la vida eterna. Pero ¿a quiénes se la regalan? A los que quieren la vida eterna. Hay mucha gente que la desprecia. Hay mucha gente que no cree que hay una vida eterna. Hay mucha gente que no cree que hay vida después de la muerte. No lo cree. Pues no es el problema de Dios. Esto es para el que cree, dijo el Señor. Vamos a seguir compartiendo. Romanos capítulo 6, versículo 11. Dice así. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora que estamos en Cristo, estamos muertos al pecado y vivimos para Cristo. Antes estamos totalmente haciendo lo contrario. Muertos para el Señor y vivíamos para el pecado. Vivíamos para el otro Señor. Pero cuando la persona se convierte, cuando usted llega a los pies de Cristo, entonces muere al pecado y vive para Cristo. Hay un cambio. Muere al pecado, vive para Cristo. Antes estaba de frente al pecado y tenía a Cristo allá atrás. Ahora estoy de espalda al pecado y estoy enfrente de Cristo. Ahora tengo vida. Antes estaba muerto espiritualmente. Gloria al Señor. Primera de Corintios 15:21. Mire lo que dice. Primera carta a los Corintios 15:21. Dice así. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La palabra en Adán todos mueren significa que el hombre nace
muerto espiritualmente y que solamente tiene vida cuando llega a Cristo. Y hablo de la vida eterna, no hablo de la vida física. El hombre nace muerto espiritualmente, nace separado de Dios, nace sin comunión con Dios y comienza a tener comunión con Dios, comienza a tener esa intimidad con Dios cuando llega a Cristo, cuando es bautizado, cuando sepulta al viejo hombre y nace otra nueva criatura en Dios. Finalizamos con Romanos 6:4. Gloria al Señor. Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, cuando llegamos al bautismo es un símbolo de que muere el viejo hombre, muere la vieja criatura, muere la persona y nace otra persona. Con Cristo la persona tiene un nuevo nacimiento y ese nuevo nacimiento es el que da vida. Lo invito a que usted reciba a Cristo en su corazón para que el día que parta de esta tierra, que es lo más seguro que tenemos, usted tenga vida eterna, vaya a un paraíso y se goce con el Señor. Dios le bendiga y Dios le guarde.